Te habla tu hermano y servidor, Daniel Cáliz, del Ministerio Católico Anahuín. Hoy quisiera compartir con ustedes una nueva sección, por así decirlo, de videos que se llama Desde mi consultoría. Este servidor, desde hace ya más de 10 años, lleva siendo consultor para el Catholic.net en las áreas de pastoral hispana en los Estados Unidos y catequesis. Pues además, desde mi blog, desde mi correo electrónico, consultas catequesis de adultos, consultas@catequesisdeadultos.com, y desde Facebook y otros medios de comunicaciones sociales me llegan muchas consultas de hermanos pues pidiendo información sobre lo que es la fe, sobre lo que la iglesia hace, y pues durante años he estado recopilando estas consultas que los hermanos me hacen, y pues quisiera pues a través de este medio, por medio de videos, compartir con todos ustedes algunas de estas consultas y pues explicar lo que el hermano o la hermana me pregunta, ¿verdad? Y me hace la consulta. Hoy quisiera pues comenzar con una consulta que me hicieron hace varios años. Me hicieron esta consulta a través de Facebook, ¿verdad? Me preguntaban que cuántos ministerios existen en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y de antemano quisiera pues dejarle ver y saber que la contestación a esta pregunta es sencilla pero compleja a la misma vez, y me explico. Ok, primero, antes que nada vamos a explicar lo que es esta palabra ministerio, ¿verdad? Yo siempre me paso recalcando que cuando vamos a estudiar un vocabulario nuevo, ¿verdad? Tenemos que adquirir un vocabulario, un idioma. Cuando vamos a estudiar un idioma nuevo, perdón, tenemos que adquirir un vocabulario propio de este idioma. Igual cuando estamos estudiando alguna profesión, tenemos que adquirir un vocabulario propio a esa profesión, ¿verdad? Entonces, tenemos que la palabra ministerio nos viene del latín minister y significa el o la que sirve, ¿verdad? O de otras palabras, sirviente, ¿verdad? Minister en latín era el sirviente, o sea, el que estaba subordinado y que tenía habilidades o conocimientos propios de una función, ¿verdad? Entonces, en este sentido podemos decir que la iglesia tiene muchos ministerios, pero solo un maestro, o sea, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, quisiera ir reflexionando, ¿verdad? En lo que son los ministerios, ¿verdad? Y podríamos decir que teológicamente, ¿verdad? Teológicamente hablando, hay un solo ministerio en la iglesia. Y este ministerio consiste en continuar con el ministerio, ¿verdad? O la vida pública de Jesucristo, ¿verdad? Este ministerio que Jesús comenzó aquí en este mundo. Y por lo tanto, este ministerio único en la iglesia brota del corazón amoroso de nuestro Señor Jesucristo. Y a la vez lo podemos subdividir en muchos ministerios, ¿verdad? Voy a seguir subdividiendo, lo que son los ministerios dentro de la iglesia, ¿verdad? Recordemos que Jesús de por sí fue ministro del Padre, o sea, servidor del Padre, ¿verdad?
Y entonces nos debemos preguntar, ¿cuál es la finalidad del ministerio de Jesucristo? ¿Cuál fue la finalidad del ministerio de Jesucristo? Y esta consistía en presentarnos el reino de Dios. Por eso cuando Jesucristo nos daba ejemplos, predicaba, hacía señales o milagros, todos estos estaban encaminados a dirigirnos al reino de Dios, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, hay que tener claro que todo ministerio en la iglesia es ministerio de evangelización, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a subdividir. Primero, tenemos los ministerios ordenados y o consagrados. Los ordenados, sabemos que los que reciben el sacramento del orden en la iglesia, ¿verdad? Son los obispos, los presbíteros, ¿verdad? Que comúnmente llamamos sacerdotes, y los diáconos. Y estos últimos pueden ser transitorios, o sea, los que aspiran a ser presbíteros, y o permanentes, que estos pueden ser casados, ¿verdad? Y pues una vez que enviudan, estos diáconos permanentes, una vez que enviudan, no se pueden volver a casar y pueden ser, aspirar a ser presbíteros, ¿verdad? Entonces, también tenemos los ministerios consagrados, ¿verdad? Son aquellos hombres y mujeres que se consagran a la vida religiosa, ¿verdad? Haciendo lo que se llaman los votos de castidad, pobreza y obediencia, que la iglesia le llama los consejos evangélicos, ¿verdad? Pobreza, castidad y obediencia. Y entonces, dentro de los varones de este ministerio, ¿verdad?, consagrado, tenemos los frailes, que son como los que pertenecen a los dominicos, franciscanos, la orden de los mercedarios, ¿verdad?, y órdenes similares, que son lo que llaman las órdenes mendigantes, o sea, que mendiga, el que mendigaba, el que pedía limosna, ¿verdad? Y las órdenes monacales, o sea, las órdenes de los monjes, ¿verdad? Como los benedictinos, los trapenses, los cartujos, ¿verdad? Y pues, y a las mujeres que se consagraban le suelen llamar sor o hermana, ¿verdad? Esa palabra de latín sor significa hermana. Y entonces, pues desde el Concilio Vaticano II en adelante, pues en la iglesia están lo que se llaman los institutos laicales o de vidas apostólicas, que son hombres y mujeres que siguen siendo laicos, ¿verdad? La palabra laicos y laicos del griego significa el pueblo, ¿ok? Y de ahí tenemos lo que se llama el pueblo de Dios. Los laicos formamos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Y estos laicos reciben los votos de castidad, pobreza y obediencia, pero siguen siendo laicos, no tienen un hábito determinado, ¿verdad? Aunque lamentablemente ya muchos religiosos han dejado de usar sus hábitos, y esto es algo lamentable porque pues se va perdiendo lo que se llaman los signos y los símbolos dentro de la iglesia, ¿verdad? Y unos teólogos decían, y algunos obispos, que los signos en la iglesia no hay que quitarlos, sino que hay que explicarlos. Por eso es que han habido tantos errores, y errores litúrgicos, errores dentro de la vida católica, de la vida dentro de los ministerios inclusive, ¿verdad? Donde laicos se creen que son sacerdotes o obispos, ¿verdad? Con su forma de actuar, ¿verdad? Ok, seguimos con entonces, también dentro de los laicos, el pueblo de Dios,
que no hacemos ninguno de los votos o consejos evangélicos, ¿verdad? Está el matrimonio y la familia, que dicho sea de paso, son ministerios dentro de la iglesia, ¿ok? El matrimonio, ¿verdad? Hay una expresión, un programa que daban unos canales hispanos que daban un programa que decía que el matrimonio es como el demonio. Y esto es una verdad a medias o una falacia. Claro, el matrimonio es como el demonio cuando no se tiene a Cristo en el matrimonio y en la familia, ¿verdad? Entonces, el matrimonio es una vocación que nos hace Dios, ¿verdad? Y por ende tenemos que establecer que de la misma forma que Dios llama a varones a recibir el orden o vivir la vida, y a hombres y mujeres a vivir en la vida consagrada en las órdenes religiosas, ¿verdad? También nos llama a los laicos, algunos laicos, porque no todos los laicos estamos llamados al matrimonio, nos llama al matrimonio, ¿verdad? Y por eso que vamos a ver que también la vida de soltería es un ministerio, puede ser un ministerio, ¿verdad? Porque no todos los laicos estamos, repito, no todos los laicos estamos llamados al matrimonio. Y esto es bien importante entenderlo, que no todos los laicos estamos llamados al matrimonio. Y la vida de soltería debe convertirse en un ministerio, en un medio de evangelización, ¿verdad? Esto es bien importante entenderlo, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y entonces, la familia también es un ministerio, y es un ministerio muy especial, porque la iglesia le llama a la familia, la familia es la iglesia doméstica, ¿verdad? Y entonces, pues, la familia, no podemos olvidar que la familia es un ministerio también dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la familia tiene una finalidad. Y de hecho, si la familia no existiese, no existirían los demás ministerios en la iglesia, los que he mencionado y los que voy a seguir mencionando, ¿verdad? Si la familia no existiese, no existiría ningún ministerio dentro de la iglesia. Entonces, para los laicos casados o solteros, ¿verdad? O sea, no consagrados, gracias al Concilio Vaticano II, hay una gran variedad de ministerios, hermanos, ¿verdad? Entonces, para nosotros los laicos hay ministerios, lo que llaman ministerios litúrgicos y ministerios apostólicos o de pastoral. Entonces, vamos a ver algunos de los ministerios litúrgicos que los laicos podemos realizar. Uno de ellos, de los más conocidos, estamos los que somos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Ok? Repito, ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y nótese que dije extraordinarios. O sea, porque los ministros ordinarios de la Eucaristía lo son los obispos y los presbíteros, ¿verdad? Nosotros los laicos podemos ser ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. ¿Qué significa esto? Pues que cuando no hay sacerdotes o diáconos que puedan distribuir la Sagrada Eucaristía, algunos laicos, escogidos por los párrocos y por los obispos, pueden ayudar a distribuir la Sagrada Comunión o ayudar a distribuir la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entiéndase que esto es un ministerio extraordinario para cuando no están los que son llamados como ministros ordinarios de la Sagrada Comunión o la Eucaristía, que son los sacerdotes y los obispos. ¿Ok? Entonces, también para los laicos hay otros tipos de ministerios
litúrgicos, que son los lectores o proclamadores de la Sagrada Palabra, ¿verdad? Pues estos pues se encargan de la Sagrada Misa, en la Santa Misa, en la Sagrada Eucaristía, de proclamar la palabra de Dios, ya sea la primera lectura, ya sea el Salmo responsorial, y ya sea la segunda lectura cuando es misa de domingo, ¿verdad? Entonces, también para niños y adolescentes y en algunas circunstancias pues, también adultos hay monaguillos, que aquí en los Estados Unidos usualmente en inglés se le llaman servidores del altar servers, pero yo asumo que se le llama así porque no hay una palabra que se traduzca literalmente de la palabra monaguillo, ¿ok? Entonces, en algunos lugares a los monaguillos se le llaman acólitos, pero el acólito propiamente, primero está el acólito que recibe lo que llaman las órdenes menores, son los que están estudiando para ser sacerdotes, que reciben las órdenes menores, ¿verdad? De el lectorado, el acolitado, ¿verdad? O acólitos, ¿verdad? O la admisión a órdenes primero, el lectorado y el acolitado, ¿verdad? Que son lo que llaman las órdenes menores que reciben los seminaristas o los candidatos al diaconado antes de ser diáconos, ¿verdad? Entonces, en algunos lugares le llaman a los monaguillos acólitos, pero no es el acólito que oficialmente la iglesia tiene. Hay varones casados, ¿verdad? Que pueden ser también recibir el acolitado de manos del obispo, ¿verdad? Algún varón laico que se distinga por su servicio, ya sea como capellán del hospital, porque ahora actualmente pues hay capellanes laicos, católicos, ¿verdad? Que porque ya sean que hayan estudiado teología, pueden ser acreditados como laicos, ¿verdad? Los sacerdotes comúnmente son capellanes también, pero ahora pues ya desde hace más de una década pues también hay capellanes que son laicos, ¿verdad? Por ejemplo, yo fui capellán laico en el servicio militar, como en el Army de los Estados Unidos, yo fui capellán laico, ¿verdad? Entonces, esos son ministerios que llaman ministerios litúrgicos. Están los ujieres también, y algunas parroquias tienen el ujier, que son los que se dedican a acomodar las personas antes de la misa, los que se dedican en algunas parroquias a establecer un orden de cómo van a pasar las personas a comulgar, ¿verdad? Y también los ujieres en muchas parroquias se dedican están encargados de hacer o recibir la colecta, ¿verdad? Las donaciones que se reciben dentro de la iglesia. ¿Okay? Ese es otro ministerio litúrgico. Hay en las parroquias, en las diócesis, lo que se llama los programas de educación religiosa para niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ¿verdad? Estos últimos suelen integrarse al programa RICA, los programas de RICA, o sea, Rito de Iniciación Cristiana para Adultos, ¿verdad? Entonces, en los programas de educación religiosa hay catequistas, usualmente en estos programas hay un comité organizador, ¿verdad? En las distintas áreas para que trabajen en las distintas áreas de la catequesis. Hay un director o una directora del programa, ¿verdad? Y todos estos forman parte de lo que usualmente se llama Comité de Pastoral y Evangelización, ¿verdad? Y también para los laicos hay lo que se llama agrupaciones apostólicas o agrupaciones marianas, o agrupaciones, también le llaman agrupaciones parroquiales. Por ejemplo, la Renovación Carismática o los grupos de oraciones, el Camino Neocatecumenal, las asociaciones marianas, las devociones católicas,
Está, por ejemplo, el movimiento Retiros Parroquial Juan 23, que fue fundado en mi bella isla Borinquén, Puerto Rico, ¿verdad? Hay otros movimientos similares a Juan 23, como Cristo Renueva Tu Parroquia, y así hay distintos grupos, ¿verdad? Que lo forman y lo integran laicos, ya sean casados o solteros, ¿verdad? No, aquí no hay distinción. En muchas parroquias hay ministerios que llaman ministerios de hospitalidad, ¿verdad? Y desde las últimas 2 décadas hay un ministerio que ha estado floreciendo, son los ministerios de los medios de comunicaciones sociales, ya sea radio, prensa, televisión, internet, ¿verdad? Esto mismo que estoy realizando es parte de eso. Yo desde hace más de 10 años, como cuando tuve un accidente en mi trabajo, pues comencé lo que yo llamo un ministerio online, ¿verdad? Yo soy consultor para el Catholic.net, como dije al principio, previamente, como mencioné, en las áreas de catequesis y pastoral hispana en los Estados Unidos. Además, tengo un blog que se llama Catequesis de Adultos, tengo mi página, también así se llama, Catequesis de Adultos. En esta estoy trabajando para actualizar la página y pues por varios años tuve mi propia estación de radio por la internet, ¿verdad? Actualmente no lo estoy haciendo por distintas circunstancias. Y colaboro con algunas estaciones de radio online también, en mi parroquia ayudé a fundar la estación de radio que actualmente tenemos, ¿verdad? Y para los laicos hay una variedad inmensa de ministerios, como decimos en Puerto Rico, para los gustos, los colores. Hay muchísimos ministerios, ¿verdad? Lo importante de todo esto es que busquemos y reflexionemos, ¿verdad? Reflexionemos y no solamente reflexionemos, sino que hagamos, por decirlo así, un examen de conciencia para ver cuál ministerio laical, ministerio laical, ministerio laical, ministerio dentro del litúrgico o de apostólico, ¿verdad? Nos queda mejor con nuestra forma de ser, nuestras actitudes para la evangelización, etcétera, ¿verdad? Y es bien importante que tengamos en cuenta los que somos laicos, el matrimonio, los que somos casados, el matrimonio y la familia es primero, ¿verdad? Y pues la vida sacramental, después la vida parroquial, ¿verdad? Y tenemos que saber crear un balance, ¿verdad? Y créanme, esto yo he visto matrimonios que se han perdido porque los laicos pretendemos ser casi sacerdotes, casi obispos, ¿verdad? Y queremos dedicar más tiempo. A mí me pasó, por poco pierdo mi matrimonio. Te lo digo con toda honestidad, a mí me pasó, por poco pierdo mi matrimonio. Y como que he tenido que aprender a establecer un balance con mi esposa, mi familia, etcétera, ¿verdad? Y entonces la vida parroquial. Nuestra primera vocación es, los que somos casados, es el matrimonio y la familia, ¿verdad? Eso hay que tenerlo bien claro. Los que somos casados, nuestra primera vocación, nuestro primer llamado que Dios nos hizo dentro de la iglesia es el matrimonio y la familia. Luego ya podemos realizar algún ministerio litúrgico, ¿verdad? Como ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión, como lector, como acólito, como monaguillos, jóvenes adolescentes, como monaguillos, y como ujieres también, ¿verdad? Como ya mencioné, que se le da la bienvenida a las personas, bienvenida a nuestra parroquia, ¿cómo está?
y distintas funciones que realizan los UJIER, ¿verdad? Y los ministerios apostólicos, ¿verdad? Como ya previamente mencionado. Así que, hermano, a buscar cuál es el ministerio apostólico. Esa es mi exhortación. ¿Cuál es el ministerio apostólico que mejor queda con nosotros? ¿Cuál es el ministerio litúrgico que mejor queda con nosotros? Con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, ánimo, hermano, ánimo, hermana. ¿Así? Y te pido ya también que me incluyas en tus oraciones, hermano y hermana, ¿verdad? Me incluyas en tus oraciones. Así que, ánimo, que Dios nos los bendiga a todos y será hasta la próxima desde mi consultoría. Este es tu hermano y servidor Daniel Cáliz del Ministerio Católico Anawin. Que Dios, que es infinito amor y misericordia eterna, nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.